Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso gazpacho andaluz. Recetas de gazpacho hay muchas, en cada casa le dan su toque, pero yo os voy a compartir la receta que siempre ha hecho mi madre, que es andaluza de pura cepa. Así que si quieres ver cómo preparar esta bebida tan refrescante y nutritiva, quédate a ver la receta. ¡Comenzamos! Los ingredientes que necesitamos son 1,5 kg de tomates bien maduros, un pepino, un pimiento verde italiano, un diente de ajo, 100 ml de aceite de oliva virgen extra, 20 ml de vinagre de vino blanco y una cucharadita colmada de sal. El gazpacho también lleva pan, para estas cantidades unos 100 gramos, pero yo no se lo pongo para que sea más ligero, por eso os digo que en cada casa es diferente. En primer lugar, cortamos los tomates en trozos, da igual el tamaño, y no es necesario pelar los tomates, veremos por qué más adelante. Los ponemos en un bol grande. Luego, al pepino le cortamos las puntas y lo hacemos rodajas, tampoco es necesario pelarlo, lo agregamos al bol. Después al pimiento le extraemos el pedúnculo y también lo cortamos en trozos. No te preocupes ahora mismo por las semillas que se le queden pegadas. También lo ponemos en el bol. Ahora pelamos el ajo. Y lo añadimos entero al bol. A continuación le vertemos el aceite, el vinagre y una cucharadita de las de café colmada de sal. Seguidamente lo batimos todo junto hasta que estén bien integrados todos los ingredientes y quede bien líquido. Ahora lo pasamos a través de un colador de malla fina. En él quedarán todas las pieles y semillas, por eso te decía que no era necesario pelar la hortaliza, ni preocuparse de las semillas. Al colarlo quedará limpio y muy fino. Por último le añadimos unos 300 ml de agua fría y batimos. El agua se le añade al final para que no interfiera en la emulsión del aceite con las verduras. Esto es muy importante, se puede notar la diferencia en el sabor del gazpacho. Finalmente lo tapamos con un papel film y lo llevamos a la nevera para que se enfríe antes de servirlo, ya que el gazpacho está delicioso bien fresquito. El gazpacho se puede servir en vaso o en plato como sopa fría y es muy típico añadirle por encima unos trocitos de verdura. Pepino, pimiento, tomate. Ya has visto lo fácil que es de hacer, súper rico y sano. Anímate a prepararlo. Bueno, pues yo ahora me tomaré este delicioso gazpacho andaluz a vuestra salud. Pero antes de despedirme me gustaría pedirte una cosa, que si te ha gustado la receta le des a me gusta y que te suscribas si aún no lo has hecho. Además, si quieres que YouTube te avise cuando suba una nueva receta, solo tienes que activar la campanita. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un beso, hasta la próxima.